En este momento tenemos un gobierno distinto, que tiene un discurso distinto frente al derecho a la protesta y que tiene o ha tenido iniciativas como por ejemplo la reforma del ESMAD, que sacó a muchos generales de la policía y del ejército, pese a que se quedó con uno de los que estaba implicado en la violencia contra quienes protestaban en Cartagena, ¿no?, como comandante de la policía. Yo quisiera preguntar, porque yo intuyo que la opinión pública podría responder como, pero si ya pasó, ¿no? Ya llevamos 3 meses y pico del gobierno Petro, ¿por qué estamos hablando de esto que pasó hace un año y medio, ¿no? Un año y una buena parte? ¿Qué pasa o por qué estamos volviendo a hablar de esto? A mí me parece importante, quisiera saber cómo entiende usted la relevancia de esto y qué relación tienen precisamente con este gobierno nuevo que un poco llega a donde llega por quienes se manifestaron en el paro nacional. Bueno, yo creo que este último punto tuyo es muy relevante. El nuevo gobierno es el resultado de la movilización masiva de personas reclamando derechos. Eso significa que el nuevo gobierno tiene una responsabilidad histórica de hacer un cambio paradigmático en cómo se gobierna. En un país atravesado por el conflicto armado, un conflicto que no termina, un país atravesado por la reorganización de grupos criminales y grupos guerrilleros, un país que sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, donde líderes comunitarios, personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras del territorio y los recursos naturales son asesinados diariamente o son amenazados y sufren atentados. Un país que tiene una deuda enorme de impunidad. Si Colombia no se enfoca en resolver las deudas del pasado, es muy poco probable que pueda avanzar en construir una nueva sociedad en donde los derechos humanos y la justicia estén en el centro. Y de ahí la importancia de que se atiendan estas deudas, sobre todo una deuda con la juventud, una deuda con jóvenes que salieron a manifestarse, jóvenes que levantaron la voz para poner un alto a un gobierno indolente que no escuchaba sus reclamos y sus reivindicaciones. Así es que este gobierno tiene una responsabilidad con esas juventudes, este gobierno tiene una narrativa la cual tiene que convertirse no solo en promesas, sino en acciones concretas. Debo decirte que Amnistía Internacional siempre busca la interlocución con los gobiernos de cualquier tinte y de cualquier espectro. Es parte de nuestra responsabilidad asegurarnos que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ha sido un poco decepcionante que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el presidente Petro, a pesar de las múltiples solicitudes que hemos hecho. Lamentablemente debemos de ponerlo en comparación con el único presidente colombiano con el que no nos hemos reunido, que es el presidente Duque. Ahí ha quedado un poco esa deuda con el presidente Petro. Nosotros siempre nos hemos reunido con los presidentes, sobre todo para poder tener estas conversaciones y intercambiar notas, no porque sea Amnistía Internacional, sino porque sabemos que son las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que esperan esa rendición de cuentas. Sin embargo, consideramos que estos primeros 100 días han marcado una diferencia en la narrativa, en la voluntad del gobierno de ir atendiendo los problemas de raíz que aquejan a la población, a un altísimo porcentaje de la población, y esperamos que esas promesas se conviertan en acciones concretas lo antes posible. ¿Qué de lo que hay en el informe acaba por ser una recomendación para el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué creen ustedes que todavía está por hacerse? ¿Qué creen que debería verse como una materialización tangible y concreta de los hallazgos de este informe? Bueno, el informe tiene una serie de recomendaciones a diferentes entidades del Estado, incluido la Fiscalía y diferentes ministerios, pero también pretende ser un aporte para los debates y las discusiones en torno a la reforma policial, que nos parece absolutamente indispensable, necesaria. No solo es una reforma profunda de la policía que se requiere desmilitarizar las políticas de seguridad pública, se requiere parar esa guerra en contra de la población, ¿no? Se requiere buscar mecanismos que atiendan
las causas raíz de la criminalidad, no es solo la mano dura, y lo hemos visto el gran fracaso en la región latinoamericana de estas políticas de mano dura que lo único que han generado es mayor violencia. Debe de haber una apuesta por la búsqueda de justicia, no seguir alimentando esa impunidad. Y en ese sentido, el informe pues intenta ser esa herramienta que le permita al nuevo gobierno tomar medidas para fortalecer los órganos impartidores de justicia. No solo son las fiscalías, son las entidades del Estado encargadas de proveer protección, de prevenir que esta violencia ocurra. Y consideramos además que en la medida de que se fortalezcan, ¿verdad?, los órganos de justicia, los órganos impartidores, los órganos de investigación, también se reducirán otras formas de violencia, como es la violencia en contra de las personas defensoras de los derechos humanos. Otro asunto que a mí me llama la atención en materia de lo que compete a las responsabilidades del gobierno Petro es, si bien existe o ha existido en estos 100 y pico días respeto por la protesta y por el ejercicio de la oposición, Petro está buscando reconectar con muchos países con los que nosotros no habíamos reconectado. Nosotros no solamente tenemos la necesidad de reorganizar nuestras relaciones diplomáticas con Cuba y con Venezuela, porque tenemos que entrar otra vez en un circuito que nos permita, bueno, ya empezó, ¿no?, que nos está permitiendo charlar con el ELN, que nos está permitiendo hacer un montón de cosas, sino que también tenemos un pleito con Nicaragua por el archipiélago, realmente por la zona marítima que rodea el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo cual, se supone, produjo unas primeras omisiones en materia de pronunciamientos acerca de los derechos humanos en Nicaragua por parte del gobierno Petro. Se ha visto desde la oposición, con y sin verdad, que existe cierta permisividad con las violaciones de derechos humanos, o existiría cierta connivencia implícita, porque no es explícita, con regímenes autoritarios afines ideológicamente al gobierno Petro. ¿Qué se le puede decir con respecto a eso? Si bien la idea es obviamente conectarlo, y si existe un patrón en las violencias policiales en toda Latinoamérica, ¿qué se le puede pedir al gobierno Petro en materia de reclamarle a sus homólogos que hagan? Es decir, en términos de respeto a los derechos humanos, ¿cómo puede entrar eso en un mecanismo diplomático que todavía es tan frágil como el colombo venezolano? Bueno, Santiago, primero decir que para Amnistía Internacional ve de manera positiva el restablecimiento de relaciones, sobre todo en un continente que está atravesado por múltiples crisis en materia de derechos humanos. El relacionamiento bilateral y multilateral entre los estados permite también un escrutinio internacional, permite que organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos podamos hacer nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos y acompañando a las víctimas. Sin embargo, consideramos que el restablecimiento de relaciones no pueden sacrificar los derechos humanos, sobre todo en el caso de Venezuela. No podemos olvidar que son 7.1 millones de personas que desde el 2015 han escapado de Venezuela debido a las masivas violaciones a los derechos humanos, y un altísimo porcentaje de esa población se encuentra en Colombia. Las propias cifras del Estado establecen que hay más de 2.4 millones de personas venezolanas en necesidad de protección en Colombia. Colombia ha sido un país que ha marcado una excepción, ha sido un país que ha recibido, y sobre todo las comunidades de acogida han demostrado una solidaridad histórica que en pocas veces lo estamos viendo en la región. Yo estuve visitando Soacha, en donde estuve en comunidades de acogida, en donde las personas colombianas han abierto sus puertas, sus casas, a pesar de los desafíos que enfrentan con las enormes desigualdades que existen en esas zonas, a las personas venezolanas. Son esas personas venezolanas las que también esperan que el gobierno del presidente Petro pueda levantar la voz por ellas. El restablecimiento de las relaciones no puede sacrificar el reconocimiento que hoy día Venezuela es el único país en nuestro continente que tiene abierta una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Un país que cuenta con una misión de determinación de hechos por parte de las Naciones Unidas que acaba de ser renovada, porque se ha establecido que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad en contra de su población. Entonces, en la manera en que se reconozca eso, que el presidente Petro y su gobierno, a través de la Cancillería, pueda seguir estableciendo una relación de cordialidad, una frontera extensa
que se comparte y que es necesario seguir teniendo un nivel de interlocución que proteja a las comunidades en ambos lados de la frontera, porque tampoco podemos olvidar que mucho del origen de las violencias que enfrentan las comunidades colombianas fronterizas las enfrentan por la convivencia y la colusión de grupos del crimen organizado y de guerrillas colombianas del lado venezolano que con la protección del Estado venezolano siguen operando en esa zona.